después la quiere ver a través de la página web o la quiere volver a ver, pues que podamos, si no hay ningún fallo en el programa de grabación, pues bueno, vamos a grabarla toda ella. Venga, esta videoconferencia está basada en las herramientas de Market Profile Order Flow, como habéis podido ver en el newsletter enviado a través de Facebook y demás. Antes de empezar, me gustaría saber de los que hay en la sala. Hay algunos que ya os conozco, que hemos incluso algunos alumnos. Hay otros usuarios de la sala que no tengo el placer. Me gustaría saber, bueno, en primer lugar, quién conoce la herramienta, quién está utilizando la herramienta para poder enfocarlo de una manera o de otra. A ver si uno a uno me podéis enviar contestación. Quien la conozca, Order Flow, Market Profile. Francisco todavía no. Yo no la conozco. Mariano, ha trabajado con MetaTrader 4, muy bien. ¿Alguien más? Venga. Lucho, no mucho. Kiko, no mucho. Fernando lleva 2 meses estudiándola, muy bien. Luis Ojeda la conozco a través de vídeos de la página, muy bien. Fernando Romero la conozco, pero no me entero muy bien. Bueno, al principio es un poquito complejo, o parece más complejo de lo que realmente es, Fernando. No te preocupes por eso. Algunos más, bueno, algunos de los que no habéis contestado ya sabéis, como Fran, Pedro, demás. Bueno, ya tengo constancia de que sabéis utilizarla. Incluso algunos ya habéis hecho el curso con la escuela. Muy bien, vale. El título de la videoconferencia podríamos transmitirlo o adecuarlo a cómo nos puede ayudar estas herramientas para poder obtener un trading relativamente consistente o medianamente consistente y estable, aprovechándonos de la información de manera objetiva que nos dan estas herramientas. Esta información que nos viene en tiempo real, basándose pues en el cruce de órdenes, lo que es el order flow, y el market profile, pues bueno, analizando y viendo el perfil de mercado desde una perspectiva totalmente diferente a los análisis convencionales, como puedan ser análisis técnicos o indicadores fundamentales y demás que pueden realizar pues lo que son las masas o el público en general, ¿no? Bien, vamos a mirar. ¿Qué nos pueden ofrecer estas herramientas en diferencia a lo que vemos habitualmente en los mercados, ¿no? O las herramientas que tenemos al alcance de la mano? Bien, en primer lugar, me gustaría hacer constancia de que Market Profile y Order Flow no es un sistema de trading ni es una estrategia. Market Profile y Order Flow son unas herramientas, es otra alternativa, como podéis ver aquí, otra alternativa, ¿vale?, a la lectura tradicional de mercado, ¿vale? Como puede ser, hemos dicho, análisis técnico, fundamentales, indicadores y demás, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Evidentemente, Order Flow y Market Profile no es una herramienta de lectura de mercados infalible, ya que se van a tomar decisiones de manera discrecional, a pesar de que Order Flow, Market Profile nos van a dar patrones de mercado, nos van a dejar huellas en el mercado para poder analizar, valorar diferentes niveles y diferentes situaciones específicas de mercado. Evidentemente no es una herramienta infalible, hay que trabajar mucho. A vosotros, cuando hacemos los cursos, siempre os digo lo mismo. Estudiar Order Flow y Market Profile no es difícil, porque parece más complejo de lo que realmente puede llegar a ser, pero bueno, hay que tomárselo muy en serio, hay que analizarlo muy bien, hay que entenderlo muy bien en esos aspectos, porque al fin y al cabo no deja de ser una manera de leer los mercados como cualquier otra, en la cual donde yo puedo ver quizás una posición de largos, pues otro puede ver una posición de cortos, ¿no? Debido, pues bueno, a las diferentes probabilidades o diferentes patrones que nos puede dar el mercado y la herramienta en sí. ¿De acuerdo? Entonces, no es una herramienta infalible, eso hay que dejar constancia de ello. No me atrevo a decir que sea una herramienta ni mejor, ni me atrevo ni lo diré, evidentemente, ni que sea mejor ni peor
que cualquier estrategia, sistema o manera de leer el mercado a través, como hemos dicho, análisis técnico o cualquier otro, fallos por Fibonacci, ondas de Elliott, etcétera, etcétera. Para mí cualquier sistema que funcione y dé rentabilidad, para mí es ok. ¿De acuerdo? Entonces, diferentes traders, diferentes personas se pueden sentir más cómodas o menos cómodas con un estilo de análisis o con una serie de herramientas que con otras. Lo que vamos a poder ver a continuación, si es cierto que con Order Flow y Market Profile, toda la información que vamos a tener va a ser información en tiempo real. No vamos a intentar predecir, o vamos a intentar predecir lo menos posible, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro en base a lo que sucedió en el pasado? Pues como suele pasar con la mayoría de los indicadores, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer y vamos a obtener es una lectura real y en tiempo real y en riguroso momento de lo que está pasando en este momento en el mercado. Y eso es lo que nos va a hacer poder tomar decisiones para poder operar o entrar en el mercado o quedarnos al margen. Bien, es una opción, como podéis ver, es una opción más objetiva de análisis de los mercados, ya que podemos valorar en tiempo real qué es lo que está pasando a través de los volúmenes. Esta palabra de volúmenes es sumamente importante en lo que se refiere a los mercados. Esto nos va a ofrecer patrones de control, patrones de subasta, patrones de liquidación, huellas de mercado, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Esto lo veremos ahora a continuación. Nos acercamos un poco más a los movimientos de los institucionales con esta herramienta, ya que a través de el order flow podemos detectar o podemos ver entradas de operaciones grandes al mercado con gran cantidad de contratos, e incluso en Market Profile podemos detectar, pues como hemos dicho antes, esas huellas que nos dejan en el mercado, pues bueno, las diferentes estrategias que puedan utilizar, pues lo que son institucionales, fondos de inversión, grandes firmas, ¿no? Entonces, todo ello nos va a dar posibles estrategias para poder aplicarla en cuanto a los mercados se refiere. Market Profile y Order Flow son herramientas que se pueden adaptar a cualquier sistema de trading. Son herramientas que se puede hacer trading con ellas, simplemente con ambas herramientas se puede operar simplemente con Order Flow, se puede operar simplemente con Market Profile. Evidentemente con el conjunto de ambas lo que vamos a conseguir es poder obtener un mayor porcentaje de probabilidades de éxito en nuestro trading, ¿vale? Pero bien, entiendo que cada uno, y sobre todo cuando nos iniciamos en estas herramientas, venimos de un sistema de trading diferente, de una estrategia diferente, y realizar el cambio a Order Flow o a Market Profile puede ser algo complejo, sobre todo en los inicios. Bien, desde mi experiencia puedo decir, ya que es una experiencia en primera persona, que se puede combinar un sistema de trading o una estrategia específica de trading, la que utilicemos, con las herramientas de Order Flow y Market Profile. Es decir, estas herramientas, la información que nos ofrece, nos va a poder validar o nos va a dar opciones de validar posibles setups de entrada, posibles operaciones en el mercado, que con indicadores, con soportes, resistencias, líneas de tendencia, osciladores y demás, pues quizás estamos un poco, vamos a decir, un poco a ciegas, no vamos a ver el 100% de una gran parte de lo que realmente está pasando en el mercado. Ya sabéis que todos los indicadores lo que realizan es, pues bueno, una probabilidad estadística, una fórmula matemática basada en el pasado para intentar predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Con Market Profile, como podemos tener la información en tiempo real, podemos aprovecharnos de esos posibles patrones basados en cualquier otro sistema que podamos tener, pero validándolo con
el cruce de órdenes con las huellas del mercado, con las zonas de decisión del mercado, con las zonas de rechazo del mercado, zonas de aceptación, infinidad de patrones o situaciones especiales que se puedan dar. ¿Vale? Entonces, como he dicho, Market Profile y Order Flow son herramientas que se pueden adaptar a cualquier sistema de trading para validar los diferentes setups de entrada y por supuesto también para validar los diferentes setups o señales de salida. Por supuesto, nos va a valer para ambas opciones. También son herramientas válidas para poder apoyar esas operaciones y dejar correr las posiciones que, como muchos sabemos, es una de las partes más difíciles de gestionar en un trade. Algunos de los alumnos que habéis hecho los cursos, algunos habéis podido acceder a las diapositivas que tenemos en base a lo que emociones se refiere. Y realmente podemos explicar cómo una posición que podemos entrar en el mercado justo en sus inicios y estamos en pérdida cero, beneficio cero porque acabamos de entrar, bueno, simplemente pagando el spread, ¿cómo puede ser que 30 minutos más tarde, 15 minutos más tarde, esa posición haya estado positiva, dejemos ponerla en break-even y esa sensación no sea la misma, ¿no? Sea todo lo contrario, lo que era una sensación de optimismo en los inicios pasa a ser, en el mismo nivel de cotización, pasa a ser una sensación de frustración, ¿no? Bien, pues es como bien digo, es una de las partes para mí más difíciles, por lo menos a mí es una de las partes que más me cuesta y más me ha costado para poder sacar rentabilidades al mercado. Y es poder tomar la decisión de aguantar las posiciones, ¿vale? Sin sacar del mercado la posición por lo menos de una manera racional, basada en algo, basada en señales técnicas de volumen en este caso, en cuanto a estas herramientas, ¿vale? Y no sacar la operación, pues bueno, previamente sin ningún motivo aparente, simplemente pues por el pánico o por el miedo de que ese posible movimiento se me dé la vuelta y si llevo pues un trade a mi favor de 10 pips, simplemente el saber que puedo perderlo, o un trade de 20 pips, el saber que puedo perderlo, ¿no? Entonces eso nos va a hacer tomar decisiones en muchas ocasiones de manera irracional, ¿vale? Y de forma precipitada y por supuesto sin ninguna señal técnica. Bien, pues esta herramienta, si algo pude aprender en los inicios, es que realmente me daba una probabilidad muchísimo más alta de poder obtener mejores rentabilidades en los trades, es decir, poder dejar las posiciones correr para al final ese riesgo-beneficio cayera de la balanza a favor nuestro, ¿no? Es una herramienta que con unos básicos patrones de movimiento y de volumen lo vamos a poder encontrar y lo vamos a poder ejecutar, y después realmente el rendimiento se va a notar, evidentemente. ¿Vale? Entonces con estas herramientas podremos apoyar a esas posiciones dejando correr las mismas, basándonos en las diferentes zonas, por ejemplo, de control del mercado, sabiendo dónde en cada nivel de precio dónde están posicionados los diferentes controles que realizan tanto los compradores como los vendedores, pues para eso, ¿no? Para poder estar atento y tener esos niveles controlados. Order Flow y Market Profile también nos va a ayudar a filtrar esas posibles operaciones falsas. Todos los que venimos de análisis técnico, y de hecho como trader solo conozco actualmente a uno que haya llegado directamente a las herramientas, yo personalmente, pero conozco pues una gran mayoría de los traders o incluso de los alumnos y demás y compañeros que venimos de análisis técnico, y todos hemos pasado, pues creo yo que por la misma situación, ¿no? El llegarnos a pensar, decir, bueno, ¿y por qué yo utilizo análisis técnico,
utilizo medias móviles, utilizo algún indicador como pueda ser un estocástico, un RSI, valorar la sobrecompra, la sobreventa, un MACD, valorando divergencias y demás, ¿vale? Y aún teniendo las diferentes pautas o filtros adecuados para posicionarnos en el mercado, nos hemos llegado a presentar y decir, bueno, ¿y por qué el precio se nos ha dado la vuelta, no? Bien, a mi modo de pensar y desde mi humilde posición, siempre he pensado lo mismo, ¿no? Desde que llegamos a conocer pues las herramientas de Order Flow y Market Profile, pues bueno, me di cuenta de que faltaba algo, ¿no? Dentro de esas velas que vemos basándonos en análisis técnico convencional, pues bueno, pues falta la información de lo que realmente está pasando dentro, ¿no? Eso nos puede llegar a evitar muchas posibles falsas, ¿vale? Ahora después lo valoraremos, lo miraremos a través de unos gráficos y podremos ver el porqué, ¿no? Con Market Profile es más de lo mismo. Podemos estar metiéndonos en una operación basada en análisis técnico en la cual estemos en un proceso de mercado que no sea un proceso o una situación, una zona de mercado de aceptación. Entonces nosotros estamos empeñados en meternos quizás pues, en contra del flujo de capital, pues por ignorancia, por no saber realmente qué es lo que se está cociendo detrás de las cortinas, es decir, qué es lo que se está cociendo dentro de las velas, y pues bueno, estamos poniéndonos en base a unos patrones concretos a favor de un escenario de mercado que igual va pues en contra del flujo de capital. Entonces, el poder tener las herramientas que nos puedan dar ese flujo de capital en tiempo real, que es lo que está sucediendo en el momento, nos va a poder también evitar falsas. Con Market Profile nos va a poder evitar falsas basándonos también, pues bueno, según en qué zonas estemos meditando, estemos pensando, analizando de realizar esa entrada. Igual estamos realizando o intentando hacer una entrada en una zona de respuesta, en una zona de rechazo del precio, como bien he dicho antes, y eso nos pueda perjudicar en nuestro trade. Como ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a comentar algunos, ¿vale? El hecho de poder utilizar estas herramientas, incluso, y me reitero, no, no utilizándolas simplemente en ámbito de ellas dos solo, sino pues combinándolas con cualquier otro sistema de trading, ¿vale? Nos va a poder evitar posicionarnos en contra del flujo de capital, ¿vale? Que puedas posicionarte en contra del escenario general del mercado. También nos hará valorar un posible riesgo-beneficio hasta una próxima o posible zona de control del mercado. Estas zonas de control, por ejemplo, las podemos detectar muy bien basándonos, pues bueno, ¿no? En esas zonas de rechazo, en esas zonas de entrada de dinero, en esas zonas de respuesta de compradores, vendedores. Podemos establecer unas zonas concretas añadiéndolas directamente a un precio, por decirlo de alguna manera, podemos añadir, concretar, ver unas zonas de precio concretas para poder establecer esas posibles zonas de controles. Vale, ¿qué nos podemos beneficiar con esto? Que si estamos haciendo un trade en el cual vamos a valorar un posible riesgo-beneficio de, ¿qué digo yo?, un 1 a 2 o un 1 a 3, y esa posible zona de control del mercado está dentro de ese posible ratio riesgo-beneficio de 1 a 2, pues igual no nos vale la pena probar el trade, ¿no? Porque tendremos que luchar contra esa zona en la cual sabemos o creemos que una de las partes del mercado van a defender ese precio para evitar que el precio pueda pasar por ahí, ¿no? Entonces, nuestro trade igual se va a poder ver mermado en ese riesgo-beneficio o, en el peor de los casos, incluso ser un rechazo total y que el precio se nos ponga en contra. Entonces, podemos validar con Order Flow, con Market Profile, podemos validar esos posibles ratios a la hora de entrar al mercado también, ¿de acuerdo? También estas herramientas nos marcará, como hemos dicho, bueno,
comentamos también ahora, esas zonas de liquidez o de volumen, es decir, esas zonas de alto o bajo volumen que se nos dan en el mercado, ¿de acuerdo? También aplicados a un nivel de precio concreto, es decir, indicadores de volúmenes podemos encontrar infinidades. Lo que sí que es cierto que vamos a encontrar indicadores de volúmenes en conjunto, ¿no? El volumen total de lo que se ha negociado. Y lo que no vamos a poder desmembrar o desgranar es cómo se ha distribuido ese volumen o esa liquidez, ¿vale? Aquí, a la par de que estas herramientas nos van a poder dar esas zonas de alto o bajo volumen, esas huellas que nos dejan el mercado, ¿vale? También vamos a poder ver cómo se distribuyó ese volumen, cómo se distribuyó en esa zona concreta, lo cual, como comprenderéis y como veréis, es una información pues más que privilegiada que podemos obtener de estas herramientas, ¿de acuerdo? Y todos estos patrones o filtros o posibles ejemplos que tenemos para evitar las falsas, ¿vale? Todo esto está, pues evidentemente, analizado en base a probabilidades estadísticas, que al fin y al cabo dentro del trading es una de las claves. El tema del trading, como sabréis, algunos pues quizás no estéis totalmente de acuerdo, pero yo creo que es una de las claves para poder obtener esa consistencia, y es que en cada operación que realicemos pongamos el mayor número de probabilidades a nuestro favor, ¿de acuerdo? Estas herramientas, ¿vale? Porque al final los mercados se mueven por volúmenes, ¿vale? Y sus diferentes zonas de aceptación o de rechazo, no rechazo. Y estas herramientas son las que nos van a marcar o a indicar o a dirigir, va a ser nuestro plan de ruta para poder detectarlas con gran fiabilidad o con el porcentaje más alto de fiabilidad posible, ¿de acuerdo? Ello hará, ¿de acuerdo? El volumen lo que hará al final es que el mercado vaya pasando por sus diferentes fases. Sabemos que el mercado tiene 4 fases, el precio tiene 4 fases, como podéis ver, fase responsiva, iniciación, buscador y aceptación o consolidación o balance. Aquí podríamos poner cualquiera de las palabras, pues sería la adecuada también, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta y pudiendo detectar en qué fase se encuentra el precio, podremos analizar, perdón, un minutito. Perdonar, disculparme. Vale, entonces esas fases del precio, detectando esas posibles fases del precio, podemos intuir, podemos analizar, podemos poner probabilidades a nuestro favor de cuál puede ser el próximo movimiento y después poder validarlo con estas herramientas del order flow y market profile para poder tomar nuestros setups de entrada y demás. Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta antes de seguir. Vamos a ver, tenemos a Fernando Román, perdona, no entiendo eso que has dicho. Fernando Romero nos pregunta, no entiendo eso que has dicho de que los indicadores analizan el pasado y que Market Profile no. ¿Por qué? Porque va en tiempo real. ¿Podrías aclarar esto? Sí, mira, Fernando, los indicadores, como todos sabemos, los indicadores, en lo que se basan al fin y al cabo es en la información que tenemos en el pasado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una media móvil, una media móvil de, pues, ¿qué digo yo?, de 200 sesiones, por ejemplo, de 200 periodos. Bueno, esta media móvil va a fluctuar en base a ¿qué? Va a fluctuar en base a las 200 últimas velas,
independientemente del time frame que estamos analizando o mirando, ¿vale? Y si es una media móvil exponencial o si es simple, por ejemplo una media móvil simple, cogerá esas 200 esas 200 últimas velas y le dará la importancia o el valor de apertura y cierre de la vela sacando un promedio de todas ellas. Y eso va a hacer que esa media móvil fluctúe por un precio, fluctúe por otro. Entonces lo que hacemos es que el precio con la información del pasado, ¿vale?, nos da un posicionamiento de la media móvil y eso nos va a dar pues una posible intuición sobre lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Pues el precio pueda venir a rebotar a esa media móvil, el precio si rompe la media móvil de 200 podríamos obtener pues quizás un sesgo bajista, etcétera, 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 ¿no? Entonces con Market Profile lo que tenemos lo que nos da Market Profile es que cogemos la información de cotización en tiempo real desde el mercado de futuros, el PIB de Chicago, de la CME, del Mercantile Exchange de Chicago. Entonces lo que estamos viendo es la cotización en tiempo real. Market Profile en sí no nos da cruce de órdenes y simplemente lo que hace es cotizar. Cotiza en un perfil de mercado, lo vamos a ver ahora después y lo podrás apreciar con más claridad, ¿vale? Entonces, lo que haces es coger la información del pasado, perdón, del presente, ¿vale? Y la información que nos llega y las tomas de decisiones la tomamos en base a lo que está pasando en este momento, ¿de acuerdo? En cuanto a Order Flow es más de lo mismo. Order Flow, al fin y al cabo, lo que es ese cruce de órdenes que nos llega al software, que nos organiza dentro de nuestras velas, de nuestras barras, y podemos ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo en el mercado. Es decir, cómo se están cruzando esas órdenes para de ahí poder analizar, poder valorar si pues, el volumen va a favor de los compradores, si el control los tienen los vendedores, si hay una posible respuesta de una parte, de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso buscar patrones de continuidad de tendencia, de rechazo y demás, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia entre los indicadores, como me preguntas, y la herramienta, ¿vale?, es que en base a los indicadores nos vamos a fijar en base a lo que ha pasado, o sea, es decir, al pasado, y en Order Flow y Market Profile vamos a ver lo que diríamos un escenario en tiempo real. Aunque sí bien es cierto que con Order Flow, Market Profile también podemos y obtenemos información del perfil de mercado que haya sucedido en el pasado, como pudiera ser sesiones anteriores, días anteriores, incluso semanas anteriores, en la cual de ahí nos va a dar esas huellas que me refería antes de mercado, esas zonas de aceptación, de rechazo, zonas de soporte natural del precio, resistencias natural del precio, como puedan ser, igual te sonará pues algo raro, pero como puedan ser denominadas como zonas de singles, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Espero, Fernando, que te haya quedado claro. Si no, me lo vuelves a poner en el chat. Fernando Romero, Luis Ojeda. ¿Nos podrías ayudar, por ejemplo, en caso de doble techo, intuir si el rompimiento al alza o rebote? Sí, tanto que sí. Lo vamos a ver ahora. De hecho, lo vamos a ver, Luis. Mira, lo vamos a ver con un gráfico que tenemos preparado no va a ser un doble techo, va a ser un patrón de agotamiento igual, va a ser un hombro, cabeza, hombro invertido, pero a efectos la lectura va a ser exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cuando lleguemos a la diapositiva, pues te lo comento, bueno, lo comentamos y verás que se puede intuir el por qué podemos desestimar si ese doble techo pudiera tener fiabilidad o no pudiera tener fiabilidad, y se puede deducir de una manera objetiva, ¿de acuerdo? Y cuando digo una manera objetiva, pues es en base a, pues bueno, cómo han quedado el cruce de órdenes en ese doble techo, cómo ha quedado el cruce de órdenes en ese hombro cabeza a hombro, en cualquier patrón de agotamiento. De hecho, es interesante que hayas hecho esta pregunta porque bueno, es uno de los ejemplos que vamos a poner, ya que antes de utilizar Order Flow y Market Profile, pues bueno, también venía de análisis técnico y utilizando patrones de agotamiento.
Bien, Francisco nos comenta, yo trabajo básicamente el euro dólar. ¿Cómo tendríamos información para Forex? Bien, Francisco, la información que nos llega en este caso para el par euro dólar, nos va a llegar desde el futuro del euro dólar, del mercado de futuro. El mercado de futuro donde la información sale desde, como he dicho antes, desde la CME, del Mercantile Exchange de Chicago, y nosotros vamos a estar analizando el volumen del futuro del euro dólar. Pero si bien es cierto, los movimientos del futuro con los movimientos del spot o del contado de Forex, ¿vale? Van a ser en su gran mayoría, a pesar de situaciones muy especiales, van a ser los idénticos movimientos, van a ser iguales. La única diferencia que vamos a tener, Francisco, es que podemos encontrarnos en según qué situaciones de mercado nos vamos a encontrar con una horquilla de diferencia de cotización entre el futuro del eurodólar y el eurodólar del contado, ¿vale? Es decir, los contratos de futuros, ¿vale? En este caso, pues del eurodólar, tienen un vencimiento que es la tercera semana de cada trimestre. Entonces, cuando acaba el vencimiento, ahora pues la tercera semana de septiembre venció lo que serían los contratos de futuros de este producto, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos operar, no debamos mantener una posición, Francisco, no quiere decir que debamos mantener una posición 3 meses, ni mucho menos, nosotros vamos a poder entrar y salir cuando nosotros queramos, por supuesto, pero bueno, por términos generales tiene los vencimientos la tercera semana de cada trimestre. Pues cuando empieza el nuevo trimestre, por norma general también solemos encontrarnos que la horquilla de cotización en base al contado es una horquilla bastante más amplia que cuando se acerca el vencimiento. Pues bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es que cada día que nos ponemos delante de nuestra plataforma, delante de nuestra pantalla, vamos a mirar la información de volumen del futuro del euro dólar y vamos a contrastarla con la información de cotización, no la información de volumen, perdón, sino la información de cotización del euro dólar con la cotización del euro dólar en el mercado no regulado como es Forex o es el mercado contado. Y vamos a valorar qué diferencia de cotización podemos tener. ¿Tenemos 5 pips de cotización de diferencia? Pues simplemente vamos a estar atentos de que siempre vayan en esa horquilla de esos 5 pips. ¿Qué sucede? Bajo situaciones específicas y muy concretas como pueden ser las salidas de noticias de alto impacto, charlas de posible el presidente del Banco Central Europeo, de Draghi, de Ben Bernanke, expectativas o noticias sobre tipos de interés, esa horquilla por instantes se pueda ampliar o se pueda reducir. Porque en la salida de noticias todos sabemos que la liquidez de los mercados, sobre todo la del mercado de Forex, se vuelve pequeñísima, la del mercado de futuros también. Entonces esas horquillas se pueden ampliar. Pero por norma general, ¿vale? No vamos a encontrar diferencias de cotización en un mismo día si no hay situaciones especiales que nos vayan a poder dar pues bueno, algún susto fuera de lo esperado, ¿de acuerdo? Entonces espero que con esta pregunta, con esta respuesta te haya quedado respuesta a lo que me contabas de cómo obtener la información, ¿de acuerdo? O sea, lo cogíamos a través del mercado de futuros y en base al mercado de futuros analizamos, ¿vale? Esos patrones, esos controles, esos posibles movimientos y simplemente ejecutamos en nuestra plataforma del mercado contado. Seguimos con alguna pregunta más. Vamos a ver. Fernando Romero nos dice. Nos preguntaba todas las órdenes, qué fuerte. Sí, se ven todas las órdenes del mercado de futuro. Se ven todas las órdenes, Fernando. Incluso hay softwares, por ejemplo, el que utilizamos nosotros, el Tape Plotter, incluso tenemos la posibilidad de, tenemos una opción de poder, se le denomina Big Boys y podemos filtrar órdenes por tamaño, es decir, solo me va a interesar ver órdenes que entren al mercado con más de 20 contratos.
con más de 30 contratos, con más de 100 contratos, ¿vale? Entonces nos van a filtrar esas órdenes. Evidentemente aquí cabe destacar, cabe decir, muchos de vosotros lo sabréis y otros no, que sobre todo hay que tener en cuenta el producto que se está trabajando, que se está operando y la liquidez del mismo. Porque, por poner un ejemplo, si ponemos la liquidez del euro dólar con la liquidez de la libra dólar, vamos a tener que valorar esas posibles entradas de órdenes grandes, pero evidentemente en la libra dólar van a ser órdenes que vamos a filtrar simplemente con 20-25 contratos y en el euro vamos a tener que filtrarlos pues aproximadamente con 100 contratos, porque evidentemente el euro dólar es un par mucho más líquido que la libra. Entonces ello va a hacer que debamos filtrarlo cada uno en su medida, a su escala medida. ¿De acuerdo? Luis Ojeda, ok. A ti, gracias. Francisco, cotiza las 24 horas. Supongo que te refieres al mercado de futuros. Bueno, tiene dos sesiones. Tiene la sesión regulada, la regular time hour que se llama. Cotiza en hora española desde las 3:30 hasta las 10:15, si no recuerdo mal. ¿Vale? Cierra el mercado durante unos 45 minutos y después, empieza las sesiones denominadas la overnight, que sería asiática y Europa, pero son sesiones que no salen reguladas desde el PIB de Chicago, ¿de acuerdo? Entonces, cotizar sí que cotizan casi las 24 horas. De hecho, podemos tener información. Si dejáramos el software del order flow, de la entrada de contratos, podemos obtener la información las 24 horas, a excepción de esos 45 minutos que paran, ¿de acuerdo? Francisco, ok, perfecto. Fernando, entonces, ¿cómo afecta con el sistema de Market Profile al ser datos de futuro el precio de la liquidación diaria? Cosa que no sucede en el mercado OTC. Perdón, no lo entiendo. Entonces, ¿cómo afecta en el sistema de Market Profile al ser datos de futuros el precio de liquidación diaria? Cosa que no entiendo en el mercado. Carlos, si es posible, me gustaría que concretaras qué uso. El order flow. Me queda claro que uno de los de divergencia, el precio y el volumen, soporte y es clave. Me pregunto. Sí, la verdad que es larga la pregunta de Fernando. Carlos, si es posible, me gustaría que consideraras qué uso le podemos dar al order flow. Me queda claro que uno es detectar divergencias entre el precio y el volumen en soportes y resistencias claves. Pero me pregunto qué otra información relevante nos puede aportar, especialmente para el seguimiento de una posición ya abierta. Vale, mira, pues vale, perfecto. Fernando, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a adelantar la diapositiva. Vale, vamos a terminar con lo que sería un poquito, pues bueno, un poco lo que es la teoría del market profile del order flow y nos liamos ya con lo que es el gráfico. Venga, la herramienta de order flow también, market profile order flow, nos puede dar pistas e información de los movimientos que puede utilizar o realizar, más que utilizar, realizar el precio con probabilidades altas. Esto ya lo hemos comentado, ¿vale? A diferencia de un gráfico de velas con indicadores, ¿vale? E información que son, a mi modo de ver, sin despreciar, como hemos dicho antes, ni muchísimo menos cualquier sistema que funcione con análisis técnico o cualquier otra estrategia, ¿de acuerdo? También debemos saber si operamos con la mayoría de la masa del público, tendremos las mismas posibilidades de caer en posibles engaños o trucos de mercado preparado para ellos. Vale, ¿qué quiere decir esto? A ver, evidentemente, si leemos el mercado como lo lee la gran mayoría de la gente o de los traders o que se utiliza hasta el día de hoy, pues bueno, hay un amplísimo porcentaje mayor de traders y de operadores que utilizan análisis técnico, indicadores y demás que usan Market Profile a día de hoy. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos vamos a pensar o vamos a analizar en base a los mismos parámetros, ¿no? Pues tal y como nos han enseñado, en base a
bueno, pues cuando el precio se acerca a un soporte, si ese soporte es roto, pasa a ser una resistencia. Si el precio se acerca a unas medias móviles, pues esas medias móviles pueden ejercer de soportes o resistencias dinámicos. Si tenemos una divergencia en el MACD, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros realizamos lo mismo, tendremos las mismas probabilidades de que si los institucionales quieren sacarnos nuestras posiciones del mercado y como todos sabréis es uno de sus trabajos el intentar liquidar la mayoría de las posiciones del mercado antes de llevarse el precio pues a otra zona de cotización. Entonces pues bueno, vamos a tener las mismas probabilidades que estén utilizando pues ese sistema de análisis de mercado, ¿de acuerdo? Si yo pongo mi stop loss por debajo del último pivot o del mínimo decreciente o del mínimo creciente, si nos quieren liquidar, pues bueno, lo que harán será, pues evidentemente el precio caerá un poquito más, sacarán esas posiciones y después pues igual o probablemente el precio se vaya a la situación previa que habíamos analizado, ¿vale? Esto no deja de ser más que posibles diferentes trucos o engaños, pues ya digo, ¿no? Pues por los big boys, por las manos fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, si intentamos leer el mercado desde una manera más objetiva y diferente, quizás podamos, tendremos, o por lo menos tendremos más probabilidades de poder evitar esos posibles engaños, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis ver un gráfico de order flow, de market profile, ¿de acuerdo? En la cual pues podemos detectar diferentes zonas de mercado, ¿de acuerdo? Podemos detectar diferentes huellas que nos pueda dejar el mercado, pues como podemos tener aquí, vamos a marcarlo, aquí podemos tener lo que se denomina un POC o Naked POC, sesiones anteriores en la cual, pues bueno, esto sería un nivel a tener en cuenta, como posible reacción del precio. De hecho, así sucedió. El precio cotizó por la parte alta de este Naked POC, rebotó en ese nivel que en la sesión de la cual precede fue el precio aceptado como el precio más justo de toda la sesión, y el precio reacciona pues bueno, rebotando al alza. Pues bueno, en este caso este sería un nivel a controlar para poder después validar con el order flow. Podemos ver aquí un segundo nivel que también funciona magníficamente bien. Como podéis ver, el precio viene a cotizar aquí al POC de esta sesión y también saliendo el precio rechazado, es decir, encontrando una respuesta a ese posible movimiento de caída del precio. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos como huellas de mercado en base a Market Profile? Pues bueno, nos encontramos esas zonas de volúmenes, que podemos encontrar diferentes zonas de volúmenes, nos podemos encontrar también la información del pasado, las zonas de aceptación del precio en base a valor del pasado, y como también, como podéis observar, se puede o se suelen con probabilidades bastante altas se suelen respetar. En lo que hablábamos en base a lo que serían posibles trucos e engaños, pues bueno, aquí podríamos tener uno bastante evidente, ¿no? Entonces por eso es un poco la lectura que decíamos, ¿no? Aquí sí podéis observar, si miramos aquí, a ver, voy a dibujarlo a mano alzada con el ratón. Bien, si nos trasladamos esto a un gráfico de velas, podríamos deducir aquí simplemente, aquí tenemos un mínimo, un posible nivel de soporte que nos daría durante esta sesión de aquí, y el precio en la sesión siguiente, ese soporte, como podéis ver aquí, fue superado. Lo que nos diría análisis técnico en este caso, pues bueno, es que cuando un soporte es roto, ese soporte pasa a ser una posible resistencia para volver a caer. Aquí podemos ver de una manera quizás algo más objetiva cómo en este caso, pues bueno, probablemente se trataría de ese truco, pero viéndolo, como digo, de una manera objetiva, tenemos realmente una zona o un nivel concreto, más que una zona, un nivel concreto de aceptación del precio, en la cual nuestras probabilidades o uno de nuestros patrones nos dice de que el precio pueda reaccionar de una manera o de otra. Entonces,
¿qué sucedería aquí en este caso? ¿Qué es lo que nos puede suceder o qué es lo que deberíamos valorar teniendo en cuenta, pues bueno, esta herramienta? Pues bueno, evidentemente, si a mí el precio me genera un nuevo mínimo en base al posible soporte que tengo del día anterior, pues bueno, esperar a esa posible reacción del precio si se genera en ese soporte, y si no, saber que tengo por debajo un nivel bastante más importante, ¿eh? más importante que pudiera ser este mínimo de aquí, como es la zona en la que pongo. Y verdaderamente ver y valorar si aquí el precio sale en fase de respuesta, sale el precio en esa zona, reacciona, si el precio se queda imantado en este nivel de aquí o si por otra parte el precio es rechazado. Y esto sí que lo podríamos ver después ya con el order flow. Deberíamos validarlo con el order flow, ¿de acuerdo? Entonces nos va a dar una serie de patrones, una serie de niveles, una serie de zonas, como algunos sabéis también, de áreas de valor, de aceptación del precio, donde el precio cotiza el 70% del tiempo, incluso el precio cotiza el 70% de su volumen, ¿no? El analizar esa posible lectura de mercado de sesiones anteriores, teniendo en cuenta esos niveles de referencia, pues esto nos va a dar la opción de poder ver de manera más objetiva y real si el precio llegado a esos niveles pueda estar aceptándose en cuanto a la subasta se refiere o está siendo rechazado, ¿de acuerdo? Dentro de las velas, dentro de Order Flow, o en lo que es la herramienta del Order Flow, lo importante o lo privilegiado, entre comillas, es saber qué es lo que está pasando dentro de cada vela. Eso es lo que realmente nos va a llevar a poder tomar según qué decisiones de mercado al respecto. ¿De acuerdo? Al simplemente ver una vela con un cuerpo, una mecha, una vela de rechazo, me da igual que sea compradora, vendedora, un motivo u otro. A mí lo que realmente me interesa y lo que puede ver es ver realmente lo que está sucediendo dentro de la vela. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la vela? Porque dentro de la vela, en base al volumen y a su cruce de órdenes, nos va a dejar también según qué tipo de patrones, en el cual le vamos a poder dar validez o vamos a desconfiar de cualquier posible movimiento. En este movimiento de la vela, aquí de vela, en este caso vendedora, pues bueno, podríamos analizar el máximo de la vela, siendo esto una vela de 30 minutos, ¿vale? Cómo ha quedado la subasta en la parte alta, si dentro de la vela tenemos zonas, como decimos, de posibles controles, si hay algún hueco de volumen dentro de la vela creada pues por algún sistema de algoritmos o de trading de alta frecuencia y demás, ¿vale? Que eso nos va a dar patrones como para fiarnos o desconfiar de cualquier posible movimiento del precio, ¿de acuerdo? Evidentemente no vamos a indagar ahora en los patrones, podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero al menos debemos saber que dentro de cada vela se están cruzando una serie de contratos, de órdenes, nivel tick a tick, ¿vale? Y simplemente que el cruce de órdenes ya nos está dando información. Información muy privilegiada para poder, como hemos dicho, validar ese posible movimiento o rechazar. Valorar si el máximo puede ser el máximo de la sesión o no nos vamos a creer que es el máximo de la sesión y el precio probablemente vuelva a retestear esas zonas de precio, se vuelvan a comprar esos máximos, en base pues si ha quedado intención de seguir comprando o no, o qué tipo de cruces se ha quedado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir al gráfico que nos decía o que nos preguntaba Luis, cómo poder detectar si, por ejemplo, en el caso de Luis nos decía, si un patrón de doble techo le podemos dar la validez como patrón de agotamiento y fiarnos de él. A ver, Luis, como te he dicho antes, lo vamos a ver
en otro patrón de agotamiento, como es el hombro, cabeza, hombro invertido en este caso, ¿vale? Sí que vamos a jugar aquí con las probabilidades, evidentemente. No vamos a saber nunca si realmente ese patrón de agotamiento, no vamos a saber con garantías 100% si realmente nos va a dar la razón a la hora de leer el mercado, pero sí que vamos a tener o vamos a poner las probabilidades en porcentajes muy altos a nuestro favor y basándonos en algo tan efectivo como es el volumen dentro de las velas, dentro de los movimientos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un gráfico de velas en el cual, pues bueno, hemos hecho unas señales de entrada en base a cómo operábamos en antaño, antiguamente, ¿vale? En la cual buscábamos cuatro filtros habituales, ¿no? Siempre buscamos la vuelta del precio, pero para poder validar esa vuelta del precio se debían dar 4 condiciones, ¿vale? Una de ellas era, pues bueno, que la posible línea de tendencia primaria que se estaba estableciendo en el gráfico se rompiera. Aquí podemos ver cómo, vamos a poner aquí, como en este caso el filtro número 1, pues ya lo tenemos. Vamos a ponerlo, perdón, vamos a ponerlo en otro color que se vea, en negro creo que se verá mejor. Vale, tenemos el filtro número 1 que es la ruptura de la línea de tendencia, señal de debilidad como continuidad de la tendencia, etcétera, etcétera. Punto número 2, para ver o valorar que ese movimiento probablemente se estaba acabando. En este caso utilizamos las divergencias de MACD y teníamos que valorar que el MACD no acompañaba al precio. En este caso tenemos el número 2, el filtro número 2, en el cual nos dice que bueno, existe como un posible agotamiento de la tendencia bajista que se está estableciendo, o incluso, ¿por qué no?, una posible vuelta, ¿de acuerdo? El número 3, pues bueno, necesitamos esa figura preestablecida como patrón de agotamiento, figura pues de hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, como tú bien decías, Luis, figuras 1, 2, 3, ABC, la que fuera. En este caso tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido, y la podemos señalar como la figura número 3 o el filtro número 3. Y por último, para evitar que el mercado se nos quedara pues en un posible rango, era la ruptura de esta, pues bueno, de este swing de aquí, ¿no? Del swing más significativo en base a esa ruptura de la tendencia, y podríamos otorgarle el filtro número 4, lo cual nos quiere decir que tendríamos en este caso los 4 filtros necesarios para buscar la posible vuelta del precio. Bien, ¿cómo podemos filtrar si realmente este patrón de agotamiento, en este caso este hombro, cabeza, hombro, que nos pregunta Luis, si le podemos dar validez o no? Bien, evidentemente a través del propio análisis técnico es bastante más complejo poder valorar si el precio realmente se va a ir al alza o realmente va a haber una corrección y se va a caer. En cuanto a volumen, ¿vale?, también tenemos nuestros patrones, ¿vale? Y con una mayor, a mi modo de ver, una ventaja bastante más evidente, y es el poder reaccionar antes a la entrada, ¿vale? Aparte de darle validez a ese posible figura de agotamiento, ¿vale?, poder entrar antes al movimiento de rotación para evitar dejarnos en el camino, pues bueno, un recorrido bastante apetecible hasta nuestra distancia. Es decir, poder obtener un mejor precio en la entrada, ¿vale? Aquí, como podéis ver, aquí tenemos el filtro necesario para poder posicionarnos en el mercado en posiciones de long, ¿vale? Cuando aquí el filtro necesario, o sea, en base a ese filtro, sería simplemente este movimiento de aquí. Si tuviéramos que tomar el filtro necesario en base al análisis técnico, pues tendríamos hasta aquí. Hemos precisado de todo este movimiento, ¿de acuerdo?, para poder posicionarnos largos. Una vez estamos dentro, sí que nos da viabilidad de fluidez en la operación para seguir con la posición en long hasta nueva señal, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos, por ejemplo, una señal en base a un patrón bastante evidente de order flow, que es una doble divergencia en volumen. Podemos ver cómo la caída del precio viene con
presión vendedora y todas sus ventas correspondientes netas, es decir, sus deltas netos a favor de la venta, hasta que llega al nivel de respuesta en la cual la venta neta queda absorbida por contratos de compra, lo cual ya tenemos aquí un primer indicio de un posible movimiento o vuelta del precio basado en volumen. Ese volumen aquí podríamos detectar como un primer control de compradores, es decir, los compradores están generando un posible, vamos a decir, un stopping point, una parada del precio, porque no están dispuestos a dejar caer el precio más abajo y va a ser, en este caso, su primer nivel de defensa. Pero es que 2 velas más tarde podemos ver cómo esta primera divergencia se nos convierte en una doble divergencia en la cual todo nos confirma, todo nos apoya un segundo control de compradores. Es decir, el retest o el retesteo que viene a hacer el precio a este nivel, de nuevo vuelve a ser rechazado por la parte de los compradores. Entonces, esto, basándonos en order flow, es un patrón de vuelta de los más evidentes, o uno de los más evidentes que podemos tener en base a cuanto a divergencias se refiere, en cuanto a divergencias del precio con el volumen y la presión. Y fijaros que desde aquí nosotros ya tenemos luz verde para poder posicionarnos en el mercado longs. A diferencia, como hemos dicho, que nuestra luz verde en base a análisis técnico sería a partir de este nivel de aquí, que es concretamente este nivel que hemos realizado, ¿no? Que se realizó. Bien, dicho esto, ¿qué nos vamos a beneficiar? ¿En qué nos podemos beneficiar en base a la herramienta en sí? Bien, por una parte, y evidente, fijaros la diferencia que vamos a poder obtener en cuanto al riesgo, beneficio, o riesgo posible beneficio, ¿vale? De nuestra entrada. Si aquí ya hemos dicho que tenemos posibilidad de largos, vamos a cambiar de color, posibilidad de longs, en base a ese patrón, fijaros dónde estábamos dispuestos a entrar, ¿vale? En cuanto a análisis técnico y el recorrido que nos dejamos en el camino. Pero bien, eso para mí no es lo más importante. Bueno, sí que es lo más importante, pero tiene reacciones complementarias en base a esto. Y es el siguiente: nuestra distancia stop es evidentemente bastante más pequeña, lo cual nos va a permitir, arriesgando el mismo porcentaje de riesgo de nuestra cuenta, bien sea el 1, sea el 2, sea el 0,5, sea el que estiméis oportuno en base a la situación de mercado, ¿vale? Nos va a permitir entrar con más contratos o con más lotes en el mercado, ya que nuestra distancia stop va a ser menor y nuestro 1% de riesgo va a ser el mismo en ambos casos. Entonces, al tener más distancia stop, nuestro 1% de riesgo nos hará entrar con menos contratos, y aquí podremos entrar con más contratos o con más lotes, ¿de acuerdo? ¿Qué conlleva esto? Pues evidentemente que si somos capaces de coger el recorrido, el que sea, el que veamos después como señales técnicas para salir, y ahora lo abordaremos, ¿vale? Pues bueno, al final esto, nuestra cuenta, al final esto, nuestro balance en cuanto a riesgo-beneficio, nuestro equity de la cuenta, pues se verá beneficiada, evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo en este caso, sistema que utilizábamos anteriormente, con análisis técnico, podemos realizar realmente la entrada. Nos sale, es una entrada positiva, pero fijaros lo que nos hemos dejado entrar, y fijaros en este caso, pues bueno, con, incluso me atrevo a decir, con probabilidades mayores, estadísticas mayores que en base al análisis técnico, con qué punto de rotación podemos encontrar el precio de puntos de rotación para poder meter nuestro long o nuestro largo y poder sacar mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que me contabas también, Luis,
de cómo filtrar si realmente ese es un patrón de agotamiento viable, vamos a fijarnos en cómo nos queda la subasta en estos mínimos. Evidentemente hay más filtros a tener en cuenta para poder decidir si puede o valorar si ese puede ser el máximo o el mínimo de la sesión, como puede ser la estructura de volumen total, la estructura de contratos dentro de la propia vela, si la subasta ha quedado liquidada o no, si ha habido intención por la parte vendedora de seguir vendiendo los precios aquí abajo. Todo esto son filtros que a medida que se van desarrollando el mercado lo podemos ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos viendo en este caso un posible patrón de vuelta, sea el que sea, ese doble techo o ese hombre a cabeza hombre que vemos aquí, pero estamos viendo que la subasta aquí abajo quedó con intención de seguir vendiendo estos mínimos, es decir, con una acumulación bastante fuerte en cuanto a ventas se refiere, yo ese posible patrón de agotamiento tengo que desestimarlo, Luis. ¿Por qué? Porque aquí el precio me está diciendo, no sé no sé en qué momento va a suceder, después debemos valorar otro posible movimiento a la baja o patrón de agotamiento de esta posible corrección para la baja para ir a buscar estas ventas de los mínimos, ¿vale? No sabré cuándo, pero lo que sí que sabré por probabilidades es que vamos a tener probabilidades muy altas de que el precio vuelva a cotizar los mínimos. Entonces, sería una operación de alto riesgo si sabemos que en los mínimos del patrón de agotamiento se ha quedado una ineficiencia del mercado en base al volumen, buscar posiciones de largos, aunque tuviera, es que lo hago a mano alzada, disculpadme, ¿vale? Aunque tuviera, ¿vale? Desechar, aunque tuviera todos los filtros necesarios para esa posible, ¿vale? Para ese posible long, porque las probabilidades se pondrían en mi contra de que el precio igual pudiera volver a caer, ¿vale? Igual que con un patrón de agotamiento, igual que con un patrón de agotamiento, ¿vale? Lo podemos ver en el order flow, ¿de acuerdo? Si yo en el order flow, pues más de lo mismo, aunque tenga un patrón que es bastante eficaz, como pueda ser una doble divergencia y me queda una subasta pendiente de liquidar, una subasta con mucha intención por seguir vendiendo los mínimos, como he dicho y tal, pues tampoco tocaré, aunque después el precio se me vaya arriba para después caer. Bueno, me mantendré fuera del mercado y punto. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, vamos a intentar poner las probabilidades a nuestro favor y estas herramientas nos van a dar probabilidades bastante altas de ponernos a nuestro favor, pero evidentemente con una lectura válida sobre la misma, ¿de acuerdo? Vale, entonces espero, Luis, que con esta respuesta te haya quedado claro el tema de la de tu pregunta. Vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta más. Es posible, me gustaría acordar. Vale, Fernando, sí, te comento ahora mismo el cómo podemos detectar para seguir para poder seguir los movimientos y dejar correr las posiciones. Mira, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿vale? Mira, vamos a tener en cuenta el nivel de entrada de long de esta operación, ¿de acuerdo? Que no es más que alrededor de ese nivel de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos validar el dejar correr las posiciones? Evidentemente, ¿vale? Viéndolo en análisis técnico, pues bueno, es como hemos dicho, ¿no? Nos falta como una perspectiva de mercado, o sea, una vista algo más objetiva, pues el saber qué es lo que realmente está sucediendo, porque lo primero que pensamos cuando vemos un pullback, una corrección, es que el precio se nos va a poner en nuestra contra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos filtrar, entre comillas, ¿vale? O dar validez a que eso es un posible pullback, una posible pullback, ¿vale? Y que el precio pues, va a ser más probable que haga nuevos máximos, ¿vale? De que el precio tienda a darse la vuelta. Bien, como podemos ver en la entrada, en este gráfico podemos ver como en todo momento, tanto la presión del mercado como el volumen, las compras, en este caso compras netas de volumen,
van a favor del movimiento de la tendencia o de la microtendencia en este caso, ¿no? Tenemos presiones compradores con el cual les va acompañando las compras netas y los volúmenes. Y cada vela genera un nuevo máximo, lo cual quiere decir que todo va en concordancia al movimiento de long. Pero fíjate aquí, como aquí ya tenemos una primera señal de aviso, lo cual denominamos una divergencia, ¿vale? Y aquí ya nos está avisando de que probablemente, ¿vale? El precio pueda tener una reacción o pueda tener una parada o un cambio de sentimiento, ¿de acuerdo? Entonces es aquí arriba donde vamos a empezar a analizar, ¿vale? Qué cantidad de contratos, qué estructura de volumen, qué subasta quedó, etcétera, etcétera. Una serie de patrones que evidentemente, pues como hemos dicho antes, no vamos a tocar ahora en este momento, ¿vale? Pero ¿cómo nos queda aquí la subasta apoyándonos también en otro gráfico que personalmente utilizo como es el de 30 minutos, ¿vale? Para poder validar si realmente esto puede ser una fase responsiva de los vendedores, un responsive sellers, ¿vale? A favor de los vendedores, o simplemente puede ser un pullback, es decir, una simple corrección, toma de beneficios de toda esta subida de aquí, liquidaciones de algunos de los contratos que van soltando por el camino de toda, pues, bueno, acumulación previa o de este mismo movimiento y demás, ¿vale? Y valorar para poder detectar o deducir con probabilidades, basándonos siempre en las probabilidades de que el precio se vaya a dar la vuelta. Entonces, mientras no tengamos ninguna señal de aviso, ninguna señal de alerta, ningún posible patrón que nos diga, ninguna zona de control que nos diga que están actuando, en este caso los vendedores, de ningún sentido tendría cortar las operaciones antes de tiempo. En análisis técnico y basándome, vuelvo a explicar, basándome en mi experiencia personal, pues bueno, objetivos a tomar, pues el pivot anterior al movimiento de la caída, el pivot significativo o el siguiente nivel a tener en cuenta, pues probablemente en estos niveles ya estaríamos cerrando parcialmente la posición o por qué no totalmente la posición. Y en este caso fijaros cómo no es hasta prácticamente pues niveles de arriba, que es donde realmente empezamos a detectar, a ver que se pueda dar esa posible vuelta del precio o del mercado. Como he dicho, hay muchos más filtros a tener en cuenta, muchas más variantes a valorar. Evidentemente son filtros que damos a través de los cursos de capacitación y demás y nos llevaría muchísimo tiempo. Lo que vamos a intentar es en la serie de webinarios que vamos a ir haciendo, pues bueno, poquito a poco vamos a ir enseñando cada uno de ellos, ¿vale? Para poder poquito a poco ir aprendiendo, ir tomando en perspectiva todos estos filtros o estas posibles señales para poder evitar en teoría no es más que evitar un poco el ruido del mercado, ¿no? Porque todas estas posibles correcciones y demás, pues al fin y al cabo no deja de ser, a mi modo de ver, más que ruido, ¿no? Entonces iremos poquito a poco mirándolo, ¿de acuerdo? En siguientes webinars. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta más, porque me gustaría poneros bueno, ahora lo comentamos. Has dicho que durante la sesión europea no salen las órdenes. Fernando me comenta, has dicho que en la sesión europea no salen las órdenes. Si te refieres a si no se cruzan las órdenes, sí que se cruzan. Sí, se ejecutan y se cruzan. Sí, Fernando, si te refieres a eso. Si no, me lo comentas. Fernando nos dice, a partir de esa entrada simplemente la dejas correr hasta tu objetivo, según el profile. O el propio order flow te permite ver si el movimiento se agota y marcarte la salida. Muy buena pregunta, Fernando. Muy buena pregunta. Aquí es donde entra, pues bueno, un poco la combinación de ambas herramientas. Market Profile nos va a informar de los diferentes o las diferentes zonas, ¿vale? A tener en cuenta
nos va a informar de las diferentes zonas de alto o bajo volumen, como hemos dicho, pues diferentes zonas de posible reacción del precio, ¿vale? Entonces, evidentemente, son niveles, ¿vale?, que vamos a tener en cuenta. Market Profile también nos va a informar en su sesión en desarrollo, y al igual que en las sesiones anteriores, ¿vale?, nos va a informar Fernando de qué tipo de desarrollo de día podamos tener, qué sentimiento podamos tener incluso previamente antes de empezar a cotizar en el mercado, ¿de acuerdo? Pero bueno, si hablamos en sí de la sesión de desarrollo y dentro de un trade, sí, Market Profile nos puede indicar cuáles son las posibles zonas a vigilar para poder sacar nuestro trade o nuestros parciales de nuestra operación o de nuestra operación, ¿vale? Y por otra parte, pues evidentemente Order Flow lo vemos de una manera como más directa y más cercana porque estamos viendo realmente el cruce de órdenes en tiempo real. Y ahí sí que estamos viendo realmente el control de los vendedores y con qué fuerza se toma. En ese caso, pues tomarían los vendedores el control si hubiera una iniciación o una nueva iniciación por parte de los compradores, con qué fuerza la tomarían, etcétera, 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 ¿vale? Pero para mí lo ideal, y de hecho es como operamos, para mí lo ideal es analizar todas esas zonas, ¿de acuerdo? Y esos niveles a tener en cuenta en base a ambas herramientas. ¿De acuerdo? Sería, para mí es ideal. Recordar que nosotros, bueno, yo por lo menos personalmente no analizo en base a análisis técnico o a gráfico de velas, sino que analizo en base a perfil de mercado. Entonces, como que el análisis técnico y las velas las tengo en un segundo margen y le presto poca importancia, ¿de acuerdo? En ese aspecto a esos patrones. No me fijo en ningún patrón de agotamiento ni ninguna validez. Pues bueno, me da patrón de agotamiento en análisis técnico en order flow, no, o sea, invierto el sentido. O sea, a mí lo que me manda es Market Profile, lo que me valida es Order Flow y después, pues mira, oye, justamente aquí se ha dado patrón de agotamiento en base a análisis técnico, pues hubiera sido buena la jugada. Perfecto, ¿vale? Pero en este caso no. Pero como hemos dicho antes, se puede combinar estas herramientas, incluso Order Flow simplemente, ¿vale? También nos va a valer para, o nos va a ofrecer las posibles validaciones de esos posibles movimientos basados en análisis técnico, ¿vale? Entonces lo que hagamos es que, pues hemos comentado, tengamos una perspectiva, una información mucho más fiable y real sobre cualquier mercado financiero, ¿de acuerdo? Luis, perfecta explicación, muchas gracias, Luis. Salvo que quede negocio sin pagar, ¿cómo saber si es una pequeña corrección o un giro? Bueno, hay diferentes filtros, Fernando, para valorar lo del negocio, salvo el negocio pendiente de liquidar. Como te he dicho antes, nosotros el order flow tiene una prestación también que es darnos, por ejemplo, un market profile o un perfil de mercado basándonos simplemente en la cotización del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, aunque en el último tick de máximos tengamos negocio pendiente de liquidar, también nos vamos a poder o lo podemos analizar a través de la estructura de máximos que queda en esa zona de cotización, máximos o mínimos, donde sea el punto de rotación, por supuesto, ¿vale? Si queda una estructura poco definida, si queda mucho volumen pendiente de liquidar en máximos, si hay algún hueco de cotización de volumen, ¿vale? En los niveles anteriores. Cuando digo huecos de cotización me refiero a cotizaciones cero. ¿De acuerdo? Vamos a ver, si tuviéramos aquí analizando el máximo y tuviéramos cero de cotización por debajo de máximos, o quizás aquí en este nivel de aquí, ¿vale? Tuviéramos un par o tres o cuatro niveles ticks concretos de cotización cero, ¿vale? Tenemos un hueco de volumen. Ese hueco de volumen probablemente ¿quién lo ha realizado? Pues el trading de alta frecuencia o algoritmos. La eficiencia del mercado, ¿vale? Va a decir que probablemente con probabilidades muy pero que muy altas, ¿vale? vaya a
a poner bien, pues bueno, esa ineficiencia, ¿no? Vaya a poner en balance la ineficiencia del mercado en base a cuanto a volumen se refiere. Entonces, es probable, si tenemos esos máximos ahí en eficiencia abajo, el precio caiga, ¿vale? Pero al tener toda esa estructura por arriba, todos esos filtros a tener en cuenta como intencionalidad de seguir cruzando órdenes en los máximos, pues yo no me deba creer cualquier posible movimiento de vuelta, ¿vale? También cabe destacar que hablamos de probabilidades y las probabilidades son muy altas. Esto no quiere decir que tengamos nosotros un máximo pendiente de liquidar la subasta, el precio nos recorra todo el rango de cotización hasta el momento en desarrollo, se nos vaya abajo y en sesiones posteriores se vaya a, a liquidar esa subasta. Hablamos de, como bien digo, de probabilidades. Y las probabilidades en este caso están a nuestro favor. Pero sí es cierto que eso nos va a implicar que en alguna de ellas, pues bueno, nos hagan mover el polvo. Para ello, como bien sabéis todos, tenemos, pues bueno, existe y tenemos nuestra gestión monetaria, nuestra gestión del riesgo, nuestra disciplina a la hora de aplicarla, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Fernando, si te ha quedado claro, pues bueno, lo mismo, ¿de acuerdo? Si no me lo comentas. Francisco, en la última vela del order flow por arriba es roja y el saldo de órdenes es positivo. Te lo comento, te lo miro. Sí, sí. O sea, la diferencia entre contratos de compra y de venta es a favor de las compras, aunque la presión haya sido vendedora. A ver, aquí no hay más que los vendedores han absorbido todas las compras o gran parte de las compras, ¿vale? Que habían metido sobre todo suele darse casos de un nivel concreto de alguna orden grande, ¿vale? Y por eso se desequilibra lo que es lo que digamos el delta o las deltas, la diferencia de contratos entre compras y ventas, ¿de acuerdo? Entonces, los vendedores han absorbido toda o gran parte de esa compra, pudiendo tirar el precio abajo y generando, pues bueno, esa posible corrección, o bien sea por, ya digo, por tomas de beneficios de la propia subida en la cual venden sus compras, el precio se cae, ¿vale? O posibles respuestas de los compradores, ¿de acuerdo? Fernando, perdona, es que no me entero bien de esto. Lo que vemos en el interior de las velas como el order flow es el volumen que se ha negociado en esa vela o barra. ¿Eso es así? Es que eso es muy potente, entonces sería casi imposible fallar. Fernando, mira, lo de que es casi imposible fallar, bueno, te lo digo, te lo dejo a tu libre decisión. Yo te puedo garantizar que yo fallo. Eh, es muy potente, como tú bien dices. Bueno, son prestaciones que, bueno, o probabilidades en base a unas herramientas que tenemos y que podemos aprovecharlas para utilizarlo en nuestro trading diario, ya no en nuestro sistema, sino en nuestra manera de leer el mercado. No me gustaría que te quedaras con el concepto, la sensación de que es, como me dices, es casi imposible fallar. Te puedo garantizar que se falla. Para ello tenemos que tener, como hemos dicho antes, pues bueno, esa gestión monetaria, esa disciplina, y no simplemente porque pues el order flow, pues bueno, nos esté dando una información. Muchas veces es que simplemente nosotros no sabemos leerla bien o no tenemos un día lúcido y no sabemos, en ese caso, nos empeñamos a leer o a ver cosas o a analizar situaciones de mercado que realmente no existen, ¿de acuerdo? Yo me gustaría que esto te lo tomaras como, bueno, pues como una herramienta evidentemente muy eficaz, pero en la cual hay que trabajar en ello, hay que estudiarla bien, hay que cada día, pues bueno, valorar, analizar los movimientos. Los mercados son dinámicos, van cambiando, podemos encontrar nuevos patrones y demás, y entonces con el tiempo y la experiencia pues probablemente no sea la herramienta que sea en sí muy potente, sino que uno mismo se vaya formando como trader y tú en tu caso te puedas formar como trader y seas tú el que realices esas lecturas que sean las que te hagan fallar lo menos posible, ¿de acuerdo? Francisco nos comentas, no entiendo lo del volumen a liquidar. Bien, lo del volumen a liquidar es que no nos queda, te comento, para
valorar como una subasta liquidada, ¿vale? Una de las partes tiene que haber, o sea, los contratos se cruzan entre el bid y el as, ¿de acuerdo? Entonces, una de las partes tiene que quedar en contrato cero, es decir, que no haya ningún tipo de cruce. Podemos dar, si no hay ningún tipo de cruces a la supuesta subasta, ¿vale? Podemos determinar como una subasta liquidada. Si bien es cierto, ahí tenemos diferentes aspectos a tener en cuenta. Si esa subasta liquidada ha quedado con un número, pues, una intención de compra muy grande, pues bueno, quizás también tengamos que desconfiar de ese posible liquidación de subasta no sea real o no nos la creamos. Si ha quedado, pues como hemos dicho, dentro de los filtros que tenemos para poder valorar si es el máximo de la sesión, una subasta liquidada, si ha quedado intención de seguir ejecutando contratos en la compra, deberemos desconfiar. Si ha quedado una estructura global o común de volumen entre compras y ventas mal estructurada, también tendremos que desconfiar de ello. Pero al fin y al cabo, una subasta liquidada, ¿vale? Tenemos que ver en el caso de la parte alta como en la casilla o la columna, ¿vale? En la parte del bit no se genera ningún contrato de cruces y en la parte del as, no se, o sea, en la parte baja, en la parte del as no se genera ningún contrato de órdenes, ¿de acuerdo? Se queda a cero. Eso sería una subasta liquidada. Bien, entonces Fernando nos dice, ¿entonces se ven todos los cruces de órdenes? Sí, en cada nivel TIC, Fernando, se ven todos los cruces. Fernando Romero, hay uno por ahí preguntando. Muy bien, no entiendo, Fernando, lo que me quieres decir con ello. Fernando, solo hay una cosa que me ha quedado clara, los ceros al final, al principio de la vela, es lo que se espera encontrar normalmente. Si ha quedado liquidado el negocio, cuando hablas huecos de volumen por los ceros, ¿te estás refiriendo a cruces con ceros en mitad de la vela? Sí, exactamente, Fernando. Cuando hablo de hueco de volúmenes, me refiero a eso, dentro, dentro de la vela o dentro del movimiento. Aquí estamos viendo un gráfico de rango 12, el cual solo cotiza cada 12 rangos de pips, es cuando se mueve de ticks en este momento es cuando se mueve la vela, pero también lo tenemos configurado en media hora. Cuando tenemos una zona de cotización en un sentimiento, bueno, en un trayecto, en una fluidez de mercado, ¿vale? Si tenemos durante ese trayecto situación de fluidez tenemos un hueco de volumen, sí, concretamente es que nos quede cero contratos cruzados. Y de hecho, el sentimiento es que no le ha dado, bueno, no ha dado tiempo, el movimiento o el impacto ha sido tal que no se han generado ningún cruce a las ventas en este caso. Si fuera de subida no se han generado ningún cruce a las ventas y ha subido, las compras han subido con un volumen de impacto, no, sino con un movimiento de impacto, generando esos huecos de cotización. Esto es muy típico, esto es interesante que lo veáis, es muy típico, muy habitual en las salidas de noticias. En las salidas de noticias vais a poder ver cómo cuando se realizan esos impactos de volatilidad en base a la new, podemos ver cómo quedan esos huecos de cotización. Espero no estar liando al personal porque somos dos Fernandos por mi parte. No acaparamos nada, tranquilo Fernando, no hay ningún problema y supongo que no estás liando a nadie. Si no, pues que alguien me comente. Muy bien, Fernando Romero, gracias. Muy bien, gracias a ti, Fernando. Bueno, o sea, se ven todas las órdenes de mercado, las limitadas, etcétera. Vale, muy bien. Bien, eh, vale, con esto acabamos el webinar de hoy. Espero que os haya sido de interés. Hemos intentado estar lo más explícito posible, que todo haya quedado lo más claro posible. Me hubiera gustado, tenía preparado para realizar a través de Market Replay, o sea, a través del histórico, pues bueno, movimientos para que podamos verlo en tiempo real, pero si os parece lo vamos a dejar para el siguiente webinar gratuito en abierto para que podáis para que podamos verlo, ¿vale? Por el tema de tiempo, ya se nos ha echado, llevamos 1 hora 23 y nos llevaría, pues bueno, nos acaparía bastante tiempo y creo que bueno, ya va siendo hora de
para no hacer un webinar extremadamente pesado, dejarlo aquí, ¿vale? Comentaros las próximas sesiones de cursos en base a Market Profile y Order Flow, perdón, estarán colgadas en la web para el próximo día 8 de septiembre y el próximo 22 de septiembre, ¿vale? Haremos esta vez, vamos a hacer grupos de 3 personas máximo, ¿de acuerdo? Bueno, van a estar a partir de mañana todas las inscripciones abiertas para aquellos que puedan interesarle. Cualquiera que quiera información al respecto, no dudéis en enviar un correo a la web o al correo de la web, info@formatenforex.com, y sobre todo para cualquier duda que os haya podido quedar en base a lo que hemos estado hablando hoy, pues nada, me lo enviáis por correo y que como siempre pues será un placer. Vamos a atender las últimas preguntas que están entrando y lo dejamos. Fernando Romero. Pero si tenemos en un lado 150 de compra y en el otro 150 de venta, sería 0. El cruce de órdenes entre compra y la venta, Fernando, sí se daría 0. Exactamente. Si son los mismos números de contratos, sí. Fernando Romero, me pone una pregunta más. Luis Ojeda, ¿cómo conseguir este software? Bien, Luis, mira, este software lo puedes conseguir a través de... tienes dos opciones, ¿vale? Si lo puedes conseguir a través de la propia firma, que es superia.com, el software en sí es Staplotter y Market Profile, con un alquiler mensual de 35 euros al mes, es el coste que vas a tener, y si lo adquieres a través de la escuela, lo puedes adquirir por el mismo precio, pero el software de Market Profile te lo darán sin coste alguno. ¿De acuerdo? Entonces por el mismo precio puedes tener ambas herramientas. Entonces, si es de tu interés, me lo comentas, me envías un correo y entonces enviamos un correo de confirmación a la firma para que se te pueda suministrar ambos softwares bajo el trato de colaboración de la escuela. ¿De acuerdo, Luis? Pedro Bello, en septiembre, si estamos en octubre, ya está. No te entiendo, Pedro, perdona, no te entiendo. No entiendo lo que me quieres comentar. Septiembre, si estamos en octubre. Ah, perdona. Sí, vale. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Vale, perdona. Preparando la diapositiva he puesto 8 de septiembre, vale. El 8 de octubre. Pues entonces lo he mirado mal. Bueno, mañana pondré en la web, en la parte de cursos, pondré las fechas concretas. Os acercáis por la web y lo podéis ver, ¿de acuerdo? Fernando Romero, en muchas ocasiones las probabilidades están cuantificadas. Bueno, Fernando, tras un previo estudio, análisis previo de mercado, de mercado y demás, pues bueno, puedes elaborar tus propios setups de entrada en base a esos patrones y demás y cuantificar esas probabilidades, ¿de acuerdo? Francisco, muchas gracias. A ti, Mariano. ¿Puedes dar la web de la escuela? Sí, por supuesto. Mira, lo ponemos en el chat. Un momentito. www.formatenforex.com. Os ha salido en el chat. Luis Ojeda, ok, perfecto. Pedro Bello, el curso. Vale, perfecto, gracias. Muchas gracias, Pedro. Estuvo atento como siempre. Fernando Romero. Y por último, el otro día leí, investigando sobre el Order Flow, RLOs, que es... Bien, pues esto es lo que he comentado antes, Fernando. Son las órdenes que quedan en máximos con una gran cantidad de órdenes en este caso si es en máximos alcistas, de órdenes de compra, son los Resting Limit Orders, ¿vale? Y es cuando queda una subasta seca, sin ningún cruce, pero con una gran cantidad de contratos a la compra. Si te parece bien, pues esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenéis la web.
Francisco, en MetaTrader 4 funciona el software. No, hasta la última información que tengo, Francisco, no. Solo el software de TradePlotter de Superia, solo lo tiene programado o lo tiene configurado para NinjaTrader, ¿de acuerdo? Entonces deberías descargarte, aunque sea la versión gratuita, es compatible, no hay ningún problema con la versión gratuita de NinjaTrader, y entonces ahí a través de la IP te pasa la firma te pasa los archivos para poder entrar el software, ¿de acuerdo? Fernando, gracias, y hasta otra. Gracias a ti, Fernando. Fernando, muy amable, instructivo. Muy bien, perfecto. ¿Cualquier otra cosita antes de cerrar el webinar? Nada más. Pues bien, pues damos por finalizado el webinar aquí y preparamos un nuevo webinar para el mes de octubre, y miraremos pues ya de llevar toda esta información o parte de la información a términos más reales, para que podamos ver cómo realmente pues bueno, se pasan todos esos cruces, hay esos huecos de volumen, como hemos dicho, esas ineficiencias de mercado, etcétera, y podáis entenderlo pues bastante mejor, que no en base a la teoría. ¿De acuerdo? Fran Suárez, muchas gracias, un abrazo. Fran, muchas gracias, hace mucho no sé nada de ti. Me alegra mucho que hayas podido venir al webinar, de verdad. A ver si establecemos una conversación vía Skype y hablamos un ratito. ¿De acuerdo? Pedro, a ti, Pedro Bello, ok. Pedro, a ti, disculpas, mira, te lo pido en público. El otro día te dejé colgado. No pude estar contigo, por temas de cursos, como bien sabes, y bueno, intentamos contactar otro día y hablamos, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, lo dejamos hasta aquí. Un abrazo a todos, pasar feliz noche, buen trading, y bueno, cualquier cosita, pues ya sabéis, aquí estamos. Un abrazo, hasta luego.